muchas cosas y que va a hablar de este problema en nombre de Jesús. Y es un joven que muchos de ustedes conocen. Ay, ¿Qué? Fue, apaga tu micrófono. Que es nuestro gran compañero y amigo Santiago, ¿sí? Santiago va a comenzar a decirnos y a hablarnos de qué es esto por lo que pasamos, qué es esto por lo que podemos estar pasando y muchos de ustedes pueden estar pasando. Entonces él nos va a compartir un poco sobre él qué sabe y qué conoce acerca de esto. Entonces le damos el paso a Santi para que comparta con nosotros. Bueno, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues como dijo Oco, hoy vamos a hablar de dos temas que son muy duros de, bueno, sí, muy duros de tocar y son muy importantes, como lo son la depresión y la ansiedad. Entonces, bueno, les voy a hablar yo pues de estos dos temas de como qué es, como qué podría, qué podría llegar a causarlo y algunos síntomas pues de estas. Entonces empecemos con la depresión. La depresión es un trastorno mental caracterizado por, por el bajo ánimo y por sentimientos de tristeza. Este está asociado y alterado del comportamiento del grado de actividad y de los pensamientos. Es decir, la depresión no es simplemente estar triste unos días, una semanita, no. La depresión como tal es estar en la plena tristeza como tal, donde los sentimientos negativos llegan y no se van, sino que persisten, y esto afecta directa o indirectamente nuestra vida cotidiana. Les voy a dar ahorita, les voy a decir cómo o por qué sea, como unas causas. En general creo que hay como 7 o 8 razones, pero yo les voy a decir como las 5 principales que a mí me llamaron mucho la atención. Entonces empezamos con los genes. Uno puede llegar a la depresión o poseer la depresión si algún familiar o pariente cercano a nosotros pues sufrió o pasó por eso, aunque no necesariamente, son algunos casos donde la persona o el familiar no sufre, o sea, no pasó por esto y pues lastimosamente o infortunadamente la persona o uno mismo sí sufrió esto. Otro es la química cerebral. En este están más que todo involucrados los neurotransmisores que tienen unas cuantas funciones, pero en este caso, una función muy importante es de subir o bajar el ánimo, el estado anímico. Entonces, pues en este caso, con la depresión, lo que hace es bajar el estado de ánimo. Otros son las hormonas. En este caso, ¿qué puede influir? Puede influir el estrés, puede influir los problemas de salud y pueden influir también las sustancias psicoactivas, las drogas, el alcohol y todas esas cosas, pues que también nos hacen caer en un bajo estado de ánimo. Otro que para mí es muy importante son los acontecimientos vitales. En este que están, aquí están las pérdidas de algún familiar o alguna persona cercana. También están los problemas afectivos, que yo creo que eso, en general, pues este es para mí el que abarca un gran porcentaje de las personas que tienen depresión. Y el último es el ambiente familiar y social, donde pues te involucra a vos, a tu familia y tu contorno social o lo que vos haces día a día, donde en el ambiente familiar o aquí se da la depresión porque necesariamente no estás pasando por un buen momento económico o porque si tenés una necesidad física o emocional, o sea, tu familia o tu mamá no te ha dado mucho amor, tenés problemas con tus mismos padres, así. Y también los problemas que se te dan en el día a día. O sea que, no sé, en la universidad tuviste un problema, una pelea, no tuviste un buen día, que te tiraste un examen. O sea son problemas muy cotidianos pues de tu día a día. Entonces ahorita te voy a dar los síntomas de la depresión, que son estos. Los síntomas son la pérdida del placer en actividades que suelen hacerlos feliz. Otro
es sentimientos de desesperanza o abandono. Otro es estados de ánimo bajo o irritable, dificultad al dormir o exceso de sueño. Cambio grande en el apetito con un aumento o pérdida de peso. Cansancio y falta de energía. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Dificultad para concentrarse y pensamiento repetitivo de muerte o suicidio. Ahorita en este momento de depresión, les quiero contar un testimonio de un hermano de nuestra comunidad que nos lo quiso compartir. Y dice así: todo empezó cuando habían pasado 2 meses de cuarentena, pues empecé a recordar sucesos que me habían ocurrido cuando era niño y también sucesos de problemas de salud que pasó mi familia cuando yo era niño. También cosas que pasé de adolescente, que me marcaron, y también recordar cosas que hice cuando no conocía de Dios. En fin, descubrí que aunque me faltan aspectos por sanar, y claro, sumándole a eso, que había bajado mucho mi intimidad con Dios, pues no estaba ya casi haciendo oración, me la pasaba viendo era series y había ido descuidando mi vida espiritual hasta que pasó lo que te comenté. Bueno, de ahí pasó la primera semana de haberme empezado la depresión y casi que ni oraba, e iba avanzando cada vez más el aburrimiento, ya no me provocaba casi comer. Pasaron 3 semanas y ya los síntomas aumentaron. Ya no veía series y yo no me importaba lo que pasaba a mi alrededor. Me empecé a aislar de mi familia. La pasaba casi todo el tiempo en mi habitación escuchando música. Ya pasó otra semana más y ya completé un mes con la depresión y ya no empecé a verle sentido a la vida. Ya planeaba suicidarme. Y sumándole a eso, tenía pesadillas de ataques del mal que eran horribles. De ahí, ya por fin acepté que estaba pasando por una depresión, en donde ya mi guía espiritual para la gloria de Dios, un buen sacerdote, le confesé eso y ya él empezó a aconsejarme y me recomendó a un amigo de él, que es un gran psicólogo de experiencia. Para esos días de verme así, me tomé 3 antidepresivos que lo que hacían era relajarme y olvidar los pensamientos de suicidio. También una tarde metí la cabeza al tanque de agua, pero sentí algo en mis adentros que me decía: ¿usted se va a rendir en la guerra? A la semana siguiente empecé el tratamiento con el psicólogo y ya la depresión empecé poco a poco a irla superando hasta el día de hoy, que ya llevo un mes y una semana de tratamiento. Y pues ya la parte severa de la depresión ya no está de los pensamientos de suicidio, ya eso lo superé. Pero otro punto que me ha ayudado a ir superando esto es que volví a ir retomando conjunto el tratamiento, mi intimidad con Dios, donde empezó a darme señales y sentido a mi vida, donde saqué la siguiente frase: se puede perder una batalla, pero no la guerra, porque al final triunfaremos con la mano de Dios y su santo reino. Y también mi guía espiritual me ha ayudado mucho. Bueno, aquí estoy aún viviendo y con la mano de Dios. Se perdió una batalla contra el enemigo, pero no la guerra, porque Dios me ha ayudado y también esto ha sido como una lección para recordar que sin Dios no somos nada, que no debemos flaquear, que no debemos flaquear en la oración ni en la Eucaristía, así sea virtual, y la lectura de la palabra diaria. La meditación también me ayudó mucho. Algo que me dijeron en la consagración a María en Lazos es el ayuno al pan y el agua de una comida. Eso ayuda mucho a que nuestro espíritu sea más fuerte de carne. Y eso sí, otro aspecto que nos ayuda en nuestra vida espiritual es que hay que tener una mamá, y esa es la Santísima Virgen María, en donde el rosario es un arma espiritual muy grande, tanto que es la cauchera de 5 piedras con que David venció a Goliat, donde Goliat son nuestros problemas que se nos presentan a diario. Bueno, ese es parte de mi testimonio de esta cuarentena. Espero sea de gran ejemplo y ayuda. Me siento muy feliz y afortunado de estar en esta comunidad. Dios los bendiga. Bueno, entonces pues le damos gracias
al hermano que nos compartió ese testimonio. Claramente podemos ver cómo este es un ejemplo en que, obviamente, porque en muchos casos se necesita de atención de un psicólogo o de un profesional de la salud, pero aquí también vemos cómo Dios lo ayudó de una manera inmensa. Entonces, pues gloria a Dios. Ahora les voy a hablar de la ansiedad. Bueno, la ansiedad es algo muy normal, que a cualquier persona le puede pasar. Y lo que genera es una sensación de miedo o inquietud frente a las actividades del día a día. Pero lo que hay que estar muy pendiente o lo que no nos puede pasar es que no nos podemos dejar abrumar toda la vida por esto. ¿Por qué no? Porque en consecuencia, pues si esto, pues debemos abrumar por esto toda la vida, podríamos llegar a padecer de trastorno de ansiedad. Vale la redundancia que ansiedad y trastorno de ansiedad no es lo mismo. Ya el trastorno de ansiedad son afecciones donde la ansiedad no se va, sino que perdura y perdura y perdura y puede empeorar con el tiempo. En nuestras actividades diarias lo podemos ver reflejado ya el trastorno de ansiedad en cuanto a que el desempeño en nuestro estudio, en nuestro trabajo o en nuestras actividades varias del día a día, incluso en nuestra relación con las personas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Ahorita les voy a mencionar los síntomas primero de la ansiedad y luego del trastorno de ansiedad, que no son lo mismo. Entonces, los síntomas de ansiedad son los siguientes, son tensión, agitación o nerviosismo, sensación de pánico o catástrofe, sudoración y aumento del ritmo cardíaco. Eso es ansiedad. Ahora les voy a mencionar los de trastorno de ansiedad. Los de trastorno de ansiedad son los siguientes, fatiga o sudoración, preocupación excesiva, agitación, hipervigilancia o irritabilidad, falta de concentración y miedo, insomnio, náuseas, palpitaciones o sensación de muerte inminente o temblores. Entonces, bueno, ya para ir finalizando esta parte, les quiero decir, pues, que todos estos problemas o esas patologías, pues, muchos de nosotros la padecemos y muchas de estas patologías o estos problemas no son malos. Muchas de estas patologías y estos problemas nos ayudan en nuestra vida. ¿Cómo nos ayudan? Nos ayudan a ser cada día mejores personas y aprender. Pues en este caso les voy a hablar de la depresión y la ansiedad. Por lo menos la depresión nos ayuda a ver nuestros errores y a reflexionar, pues sí, después de haber hecho algo malo o estar en esa depresión, uno sale con algo bueno. O sea, sí está la parte mala, pero también hay que verle el lado bueno. Y en la ansiedad nos ayuda a tomar mejores decisiones y afina nuestros sentidos. Entonces, ahorita, pues creo que Sari nos va a contar de que ella la que sigue, de que cualquier persona puede caer en esto, ninguno está exento de estar en estas situaciones. Entonces, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Santi por haber pues, compartido con nosotros bueno, qué lo produce, qué son esas cosas que nos pueden como llegar a llevar a saber si tenemos depresión, a saber si tenemos de pronto ansiedad y saber esos síntomas, conocernos y es de pronto conocer un poco más acerca de nosotros. Pero ahora hay una mujer que va a compartir con nosotros eh, para saber y definir quiénes son las personas que pueden tener estas enfermedades, ¿sí? Que pueden llegar a tener estas patologías, que pueden llegar a sentirse así, sentirse. Entonces le vamos a dar paso a la gran doctora de la iglesia, Laura López. ¿Dónde está Laura López? No aparece Laura López. Yo no veo a Laura López. Que aparezca Laura López. Que habilite el micrófono, Laura. Ah, qué pena, qué pena, qué pena. Hola, buenas tardes. Pues Ari nos iba a acompañar en este espacio, pero pues se le presentó un problema, entonces me corresponde a mí. Ya escuchamos a Santiago sobre las causas y las consecuencias de la ansiedad y la depresión. Entonces yo tengo dos testimonios
me parecieron unos testimonios súper chéveres, pues no son personales, pero pues uno es de una santa y el otro es de una persona que nos la hizo llegar, no la vamos a echar aquí al agua, no vamos a decir si es un hombre, una mujer, que haya imaginación de ustedes y también para que nos sentamos como identificados porque hay testimonios que nos tocan mucho y nos son de mucha ayuda. Con el primer testimonio es sobre la ansiedad social. Santi nos hablaba que está la ansiedad y el trastorno de la ansiedad. Yo creo que pues todos sufrimos de ansiedad o pues como esa impaciencia, no sé, por lo menos a mí a veces me sucede con muchas cosas y yo creo que a todos nos pasa, es algo normal, de lo cual no tenemos que pues como avergonzarnos ni de la ansiedad ni de la depresión y más como en estos momentos por los que estamos viviendo. Entonces iniciamos el testimonio de la ansiedad, que es una persona X, que desde muy chiquita tiene, por decir así, que no le quiero decir problema, bueno, viene con esa dificultad, ¿cierto? Que sufre esta ansiedad. Y lo que le ocurría a esta persona era que cuando se encontraba reunida con muchas personas, no sé, me lo imagino como en un salón de clases, en un grupo social, con sus amigos, esa persona se volvía muy tímida y pasaba a ser cero extrovertida, le daba miedo hablar. Entonces, en sí, como en su vida, va creando, esa persona fue creciendo y fue sintiendo, o sea, a pesar de que ya tenía este problema, fueron surgiendo más problemas porque ella decía que sentía vergüenza a no ser como las demás personas, o sea, que de pronto siempre, nunca falta en el grupo la persona que es así súper extrovertida, alegre, que llega y saluda a todo el mundo, el popular, por decirlo así, que todo el mundo lo conoce, y está el lado opuesto, que es el que entra calladito, que no saluda a nadie. Entonces, esa persona se sentía muy mal con ella misma porque decía, bueno, ¿yo por qué no soy como esa persona que puede llegar así fácilmente a saludar, a socializar? Entonces ya estaba creando en ella una inseguridad. Tenía nervios de que fuera a hablar y la fuera a embarrar, fuera a salir con ahí cualquier bobada. Y también decía que cuando se encontraba en esta situación comenzaba a sentir unos síntomas en su cuerpo, que Santiago ya los había nombrado anteriormente, que era la falta de respiración, le daban unos temblores, y bueno, y otras causas más que pueden pasar, no sé, como que me dé dolor de cabeza, o que me dé daño de estómago, bueno, yo qué sé, son infinidad de cosas que le pueden pasar a uno en ese momento en el que estás como bajo esa tensión. Entonces, Santi nos decía que no era algo como que fuera de un momento, sino que es algo que va siguiendo y va siguiendo y va siguiendo, y esa persona era consciente de que estaba teniendo este problema, pero entonces ahí es la idea que cuando nosotros seamos conscientes de lo que estamos sintiendo, busquemos una ayuda y no avergonzarnos, porque lo que a esa persona le pasaba al principio era que sentía vergüenza de no comportarse como la otra persona, de no ser como ella, de no expresarse así, de ser callada, o sea, de ser todo lo contrario. Entonces, sentía vergüenza al de pronto expresar por qué se sentía así. Muchas veces también en esos momentos, pues cuando alguien es así como muy callado, tienden como pues a hacerle bullying, a molestarlo, en fin, y estas personas no se defienden por pues bueno, por todas esas causas. Entonces, pues la invitación es como que pues a todos nos puede pasar en cualquier momento, tanto la ansiedad como la depresión, que no es algo que le suceda solamente, no sé, a las personas de cierta edad o a los que están pasando por ese tipo de problemas, no es algo que le puede llegar a cualquier persona en cualquier circunstancia, en cualquier momento de su vida, en cualquier edad. Y el otro testimonio es como, pues yo lo veo como al lado contrario, porque esa persona es una santa. Entonces uno dice, bueno, pero pues, ¿qué problemas de depresión puede pasar una santa, una persona que está en constante oración con Dios? De pronto uno hace la comparación, uno dice, bueno, pues que de pronto la otra persona no, pues no tiene una buena comunicación, una buena intimidad con Dios, pero y entonces en este lado de la santa, que se supone que es una persona
que es una persona orante, que está en reflexión, que tiene como una cercanía, entre comillas, más con Dios, porque está sufriendo este problema. Entonces, pues no tiene nada que ver, yo creo, lo espiritual, pues obviamente todo es un conjunto que al unirse crea el problema, pero en sí no es como la base, que sea espiritual o no. Y esta santa se llama Santa Flora, bueno, el apellido es en francés, me imagino que se dirá Beaulieu, algo así, no sé muy bien. Y esta santa, lo que le pasaba era que sus padres le tenían como un matrimonio arreglado, bueno, la querían casar. Y ella como es que comienza a sentir esa presión y ella comienza a sufrir de depresión porque pues con esa presión de los padres de que ella quería casar, de que la querían casar, y ella se revela y dice como que no, pues yo no quiero eso para mi vida, yo lo que quiero es entregar mi vida y mi amor a Dios. Entonces los papás se oponen rotundamente y le dicen que no, que cómo se le ocurre, y comienza a haber ese conflicto de familia, ese conflicto interno, y en ese momento a esta santa le da muy duro porque pues comienza a sufrir de esa depresión, pero entonces ella como que es consciente de lo que está pasando y busca una ayuda. Dice que busca ayuda en un confesor de mucha confianza, y él la comienza a guiar, la comienza a dar mucha ayuda psicológica y comienza a ir como superando esos obstáculos. Entonces, como la invitación de lo que yo veo de estos dos testimonios y en sí como el objetivo de esta asamblea, de esta charla, es que no sintamos vergüenza, no sintamos pena, pues que a todos nos puede pasar en cualquier momento y por causas súper extrañas, no sé, cosas mínimas, porque tampoco es que sea por una cosa, sino que nos vamos llenando, nos vamos cargando de cosas que al final una cosita, como dices, he dicho que una gota de agua rebasa la copa, bueno, no sé muy bien, algo así. Entonces es no sentir pena, no sentir vergüenza, y si tenemos pues el privilegio de contar con alguien que tenemos confianza, que lo consideramos un amigo, hablar también porque nos funciona mucho, hablar de lo que sentimos, de cómo estamos, porque si nos tragamos las cosas y se va a aumentar ese problema, se va a aumentar la ansiedad, se va a aumentar la depresión. Si buscamos ayuda, es diferente, no vamos a ser tildados de raros, de locos, porque buscamos ayuda psicológica. Es más, o sea, yo creo que en los colegios y en todo el ambiente de nuestra vida siempre deberíamos estar acompañados de un psicólogo y hablar las cosas. A veces uno habla con uno mismo o con otra persona y como que la otra persona no te entiende. Y lo que ellos hacen es escuchar, y a veces solamente con escuchar uno siente que se tranquiliza, que sacan las cosas. Bueno, no, creo que sigue Julie, le damos la bienvenida a Julie. Bueno, muchas gracias a Laura, una vez más, por estar aquí compartiendo con nosotros y pues saber y entender que esto es un problema que nos puede llegar a todos, ¿sí? No, ninguno está exento, ninguno puede decir, no, a mí nunca me va a dar porque no es así. Es algo un problema que cualquiera puede pasar, que cualquiera puede tener. Entonces, pues es, primero, pues estar de la mano de Dios, y segundo, poderlo decir. No es algo malo, no es algo que te vaya a condenar, no, o sea, es algo que uno realidad que podemos estar pasando y pues como pueden ver, o sea, es algo que hasta un santo puede pasar. Y nosotros que estamos en ese camino pues de santidad y de seguir, pues sabemos que podemos estar pasando por eso. Y ahora le vamos a dar paso a una mujer también muy sabia y muy inteligente, a la que admiro mucho, y nos va a hablar un poco sobre, pues, bueno, cómo poder salir, cómo poder trabajar en esto y poder salir y que no sea algo tan, pues, tan malo como lo podemos ver. Entonces le damos paso a Julie. Julie, bienvenida. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, yo soy
Julia Alejandra Delgado, también pertenezco al servicio de comunicaciones. Pues bueno, ya como pues todos, Santi, Laura les dio una introducción acerca de lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, cuáles son los síntomas, que no nos debemos avergonzar pues por de pronto padecer alguno de estos trastornos. Primeramente quería pues empezar contándoles que yo pues sufrí, yo actualmente pues tengo ansiedad alta diagnosticada, y pues sufrí de depresión mucho tiempo. A ver, les cuento, yo tuve una ruptura que hizo que de pronto ciertas cosas que estaban guardadas en mí empiezan a salir como a flote, ¿sí? O sea, como que toda esa situación hizo que eso que estaba allí en mí empezara a alterarse más, ¿sí? Yo llegué a un punto de mi vida en donde estaba a un paso de tener depresión profunda, debido a esa situación pues tan dolorosa que viví, que es una de las muchas tantas causas que puede tener una persona por la cual se le puede desarrollar la depresión, y también la ansiedad, ¿cierto? Que eso lo nombró Santiago. Entonces, cuando yo me sentí como en ese tope de mi vida, donde yo como que ya estaba supremamente mal, donde yo me levantaba todos los días de mi vida llorando, o sea, yo me acostaba a dormir y yo me levantaba y yo no sabía por qué, pues o sea, para mí nada tenía sentido, ¿sí? O sea, pues yo estudiaba, hacía mis funciones normales, pero para mí era como me sentía como un ente, ¿sí? Yo normalmente, eh, pues yo me levantaba y como que no, pues me siento como súper mal, pasaba el día y a veces estaban lapsos de tiempo que yo me quedaba como estática y yo me ponía a llorar. O sea, todo el tiempo era una constante tristeza horrible en mi ser, en mi corazón. Y entonces, pues llegó en ese momento en donde yo dije como que pues como que no puedo seguir así. Yo pues obviamente iba a la renovación, oraba, pero nada, o sea, como que nada me hacía sentir bien, o sea, nada, como que decía como que bueno, listo, ya salí de esto, no sé qué, no, yo realmente me sentía muy mal. Y obviamente como yo ya venía pues con mi ansiedad, o sea, generalmente tenía ansiedad, pues obviamente se sumó la depresión y yo me volví como, o sea, esto se volvió como eh, una ola así horrible de yo sentirme mal muchas veces de mi vida. De pronto nunca llegué como el acto pues de decir que yo me fuera a suicidar, pero digamos que tenía pensamientos de pronto de que mi vida no tenía sentido, de que para qué estaba, de que no era suficiente, mi autoestima bajó muchísimo, o sea, eso afectó muchísimo mi autoestima. eh, de pronto yo demostraba otras cosas, pero yo realmente me sentía muy mal. Entonces llegó un punto donde yo dije, no, o sea, eso tiene que cambiar, eso tiene que ser diferente porque pues tenía que asumir que yo tenía que continuar con mi vida y tenía que buscar la forma de sentirme bien, porque no estaba disfrutando realmente del significado de la vida y pues me estaba perdiendo de muchas cosas. Entonces, tomé la decisión de buscar ayuda psicológica. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y los invito a que no se avergüencen de ir con un psicólogo. O sea, uno muchas veces como joven juzga mucho la parte psicológica por pensar o creer que es algo anormal, o pensar que estás loco porque estás yendo a un psicólogo, o pensar que te van a juzgar. No, muchachos, o sea, normalicen el hecho de ir a un psicólogo. Normalícenlo porque realmente muchas personas lo necesitan en su vida y no diría que todas. Necesitamos esa compañía psicológica que muchas veces el psicólogo ve cosas en ti que tú ni siquiera mismo ves o que las otras personas no ven. Entonces, cuando empecé pues mi proceso de psicología, fue donde realmente me di cuenta que yo estaba a un paso de ir a un psiquiatra. Fue que me di cuenta que tenía ansiedad alta, o sea, yo sabía que estaba mal, pero no sabía qué trastornos tenía, no sabía qué estaba pasando en mí. Cuando eso sucedió, pues la verdad, para mí fue muy fuerte, o sea, fue un choque muy fuerte de emociones y era el tener yo que confrontarme conmigo misma
y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo siempre he sido una persona, los que me conocen saben que yo soy muy extrovertida, soy muy espontánea, soy muy alegre, cansona, mal geniada, pero pues siempre soy como muy activa realmente. Entonces, eh, pues cuando yo pues supe que tenía la depresión muy, muy fuerte, yo me sentí muy mal y me puse a llorar, porque pues para mí eso era muy duro. No pensaba que yo podía pues sufrir de ese trastorno, o sea, no lo aceptaba. Eh, Uno de los consejos que me dio mi psicóloga para empezar este proceso y para empezar a trabajar en mí, fue que yo hablara con mi familia y con mis amigos de lo que realmente me estaba pasando. ¿Por qué? O sea, ella me decía, si tú te sientes muy mal, o sea, tú estás muy triste, te sientes muy mal y empiezas a tener pensamientos de pronto negativos en tu vida, que van más allá de solamente me siento mal y, o sea, como no significó nada para nadie, me quiero morir, cosas así. Ella me dijo, coge tu teléfono y me llamas a mí y en dado caso de que yo no te conteste, eh, quiero que por favor llames a alguien de tu familia o a alguien de tus amigos cercanos. Entonces yo le decía como que estás exagerando, o sea, pues como que estás exagerando. Y entonces ella me decía, no, es una realidad y yo tengo que ser responsable contigo y tú tienes que ser responsable contigo misma por tu salud mental. Entonces, pues yo, para mí fue como muy duro el hecho de tener que compartir eso, o sea, de pronto con mi mamá era muy fácil compartirlo, pero el hecho de tener que compartirlo con más personas de mi casa, que son mis allegados, que saben que están todo el tiempo allí, y tener que contárselo a mis amigos, para mí era como muy fuerte, a pesar de que yo les cuento varias cosas de mi vida. Entonces yo decidí como dejar esos prejuicios a un lado, decir como que bueno, eso es algo que cualquier persona podría pasar, eh, aceptar esta realidad que estoy viviendo, eh, enfrentarme a ella y saber que yo puedo salir de esto, que esto no es imposible y que yo voy a poder salir de esto con mi ayuda profesional y con mi ayuda espiritual. Entonces empecé mi proceso. Eh, Hablé con mis amigos, les dije como, ve, mira, estoy pasando por este proceso en mi vida, solamente te pido tu apoyo en algún momento, si me siento muy mal, si no me siento bien, solo te pido que me apoyes y que estés conmigo en estos momentos. Dios siempre ha puesto en mi camino personas maravillosas y tanto como mi familia como mis amigos, sus respuestas siempre fueron positivas de decir, sabes que puedes contar conmigo, que te quiero, que eso es importante y que voy a estar ahí para ti, ¿sí? Sin prejuicios, sin que ninguno me juzgara, nada. Y un punto a favor allí es que las personas que de pronto no están pasando por la situación, pero conocen a alguien que esté pasando por la situación, yo les invito a que esas personas sean un apoyo, ¿sí? Sean un apoyo para esa persona y no juzguen a esas personas por lo que padecen. Muchas veces uno no se da cuenta como las realidades del otro, pero yo siento que uno debe tener mucha empatía con las personas, porque realmente tú no sabes qué está sufriendo o qué está padeciendo esa persona o por qué son los comportamientos de esa persona frente a muchas situaciones. Entonces, bueno, yo empecé ese proceso, la verdad, eh, una de las cosas más importantes también en ese proceso, no solo buscar la parte psicológica, que fue lo que me ayudó muchísimo, sino buscar la parte espiritual. O sea, yo tomé la decisión de empezar también algo diferente en mi proceso espiritual, en querer orar más, en querer tener mis asesorías espirituales pues de una forma pues mejor, ¿sí? Más constante, tener más confianza, sentirme más abierta a muchas cosas. Entonces, siento que esa parte espiritual también fue muy fundamental en todo ese proceso que yo viví, porque me dio fuerzas. Muchas veces para mí todo es un complemento y todo es un equilibrio, ¿sí? Y uno no debe llevar tampoco las cosas pues al extremo, y más nosotros que pues somos tan jóvenes. Eh,
Otro de los consejos que me dio mi psicóloga, pues para yo vivir este proceso, para salir de todo lo que estaba sucediendo, era que yo empezara a hacer ejercicio, o sea, no solamente hacerlo como por salud física, sino también por salud mental. O sea, uno piensa que no es importante, pero realmente lo más importante es tu salud mental antes que tu física, ¿sí? Porque cuando tu salud mental está bien, tu salud física también está bien. Entonces, pues el hecho de empezar a hacer ejercicio, porque eso hace que disminuya como toda la parte de tu ansiedad, uno, y te ayuda también cuando tienes depresión. Porque lo que les digo, o sea, yo en depresión duraba 2 semanas, o sea, yo podía durar 2 días durmiendo enteros sin pararme de la cama. Y yo ni siquiera sabía que eso era porque realmente me sentía mal o porque realmente tuviera depresión. Entonces, cuando tú empiezas a identificar esos patrones que tú tienes o esas actitudes que tú tienes que no son normales, porque pues no es normal que tú todo el día duermas, no es normal que tú te quieras quedar todo el día en la cama porque te sientes mal, tú debes buscar la forma de poder ayudarte a ti mismo a que salgas de eso, ¿sí? O sea, yo no voy a decir que uno todos los días se tiene que levantar contento, porque pues no es así, ¿sí? Tenemos que ser realistas y muchas veces no nos vamos a levantar contentos, pero realmente tenemos que asumir que cuando no nos sentimos bien, siempre hay una forma de poder disfrutar de los momentos, o sea, de poder decir, bueno, listo, me siento mal, está pasando esta situación en mi vida que me hace sentir mal y que no estoy bien por la depresión o lo que tengo, eh, pero pues es algo que se puede manejar. Y más pues en estos tiempos de cuarentena que estamos sufriendo pues el hecho de tener que estar encerrados, tener que compartir siempre con las mismas personas, tener que estar allí donde realmente de pronto no nos sentimos bien y no queremos estar. Entonces, pues muchachos, mi invitación primero que todo es a decirles que no se avergüencen de lo que sientan, si sienten ansiedad o sienten depresión, también a que lo hablen, lo expresen, porque es súper importante, busquen ayuda profesional, es demasiado importante, oren cuando verdaderamente se sientan ansiosos y sientan que de pronto el corazón se les acelera por la ansiedad o los ataques de ansiedad que puedan tener, oren, eso es muy bueno, se lo recomiendo porque lo he hecho. eh, y nada, o sea, sean responsables con ustedes mismos. De verdad, ámense y sepan que tienen que hacer todo esto para su salud mental. Ya eso es como todo lo que tengo por decirles. Espero que les haya servido mucho la info. Y nada, se cuidan. Bueno, muchas gracias a Julie por compartir ese testimonio. Y, y algo que hemos visto a lo largo de todo este espacio es que lo espiritual te ayuda muchísimo, te fortalece, te hace que tu camino y tu proceso como tal sea un poco más llevadero, pero también hay que buscar esa ayuda profesional, hay que buscar a una persona que te ayude a saber qué es lo que está sucediendo contigo, qué es lo que está pasando contigo, ¿sí? Algunos me han preguntado ahorita por interno, me han dicho como que, bueno, ¿cómo hago para aceptar la depresión y eso? Y yo creo que la persona que viene a continuación es la mejor persona que puede haber para poder responder. Pues le damos la bienvenida a Valeria Gómez. Ella es psicóloga. Ella va a compartir con nosotros, ya una persona que ya pues está en el ámbito profesional y, y pues conoce y a todo lo que está pasando. Entonces, nada, le damos el paso a Valeria para que comparta con nosotros. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Valeria, les agradezco mucho la invitación. Como dijo el moderador, soy psicóloga, pero con lo que más me siento identificada es con el hecho de que conocí al Señor cuando tenía 11 años, también pertenezco a una comunidad a la cual amo profundamente y le debo también mi vocación. Quisiera que fueran muy participativos con lo que les voy a preguntar, así que ahorita pues si pueden prender los micrófonos o escribir por el chat, lo pueden hacer.
Y yo voy a tratar de resumir todo lo que tocamos y darles como algunos tips para poder manejar un poco el tema de la ansiedad y la depresión, pero también como el autocuidado personal. Entonces, si pueden, saquen libreta, cuaderno para apuntar. Entonces, quisiera empezar preguntándoles, ¿para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para amar. ¿Para qué más fuimos creados? Muy bien, Para para ser amar. felices. Para ser felices, muy bien. Ayudarnos entre nosotros. Díganme. Muy bien, para ayudarnos entre nosotros. ¿Qué más? Bueno, no son tan participativos. Para servir. Para servir, muy bien. Lo que ustedes dijeron muy bien y lo resume el Catecismo de la Iglesia Católica con que nosotros fuimos creados para amar y servir a Dios, en el numeral 358. Y ese amar y servir a Dios, ¿en qué se resume? ¿Cuál es la vocación del cristiano? Ser santo. Perfecto, le dieron al punto de una. La santidad es la vocación del cristiano y es el llamado que nosotros tenemos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo vamos a ser santos en nuestro estado de vida? ¿Cómo hacen ustedes para ser santos ahora? Como estar en constante oración, Sí, intimidad Cumplir con los Dios. mandamientos. Cumplir los mandamientos, oración, muy bien. Alguien iba a hablar y yo no lo dejé, qué pena. No sé. Bueno, la lectura de la palabra también. Ajá, la lectura de la palabra, en nuestros estados de vida hacer lo que nos corresponde, si somos estudiantes, si somos esposos, si somos hijos, ¿cierto? La santidad va a constar en hacer perfectamente lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro estado de vida y amar y querer vivir las virtudes. Pero ¿qué pasa con el cristiano que quiere ser santo, pero por su carga laboral empieza a dormir solo 2 horas en las noches y lleva 2 semanas así? ¿Qué va a pasar con ese cristiano? No, pues pienso que por eso puede sufrir un estrés postraumático. comienza a haber un desorden porque no estás, o sea, pasas como de lo habitual a un cambio muy drástico. Ajá. ¿Y cómo va a ser la paciencia de ese cristiano? O el amor por hacer las cosas de ese cristiano. Pues yo creo que no vas a tener, o sea, y si la tienes es muy mínima. Exactamente, entonces si ese cristiano se empieza a desordenar en su comida, en su hora de dormir, de practicar deporte, seguramente le va a costar más realizar sus deberes de Estado, que es con los que quiere ser santo, ¿cierto? Entonces, si él quería ser súper paciente y de repente no está durmiendo bien, pues llegó el cliente que es un clavo y con cualquier cosa lo desesperó, o su jefe lo regañó, o su compañero del estudio hizo algo que le molestó, entonces se le hace más difícil y más pesado la vivencia de la santidad. Entonces, esto para decirles que al final la santidad no solo se resume en la dimensión espiritual, sino que también es necesario cuidar tanto nuestra dimensión biológica, que es nuestro cuerpo, como nuestra dimensión psicológica, y entender que somos una unidad. Y aquí el primer concepto de lo que les quiero compartir, somos seres biopsicoespirituales, que tenemos una dimensión biológica, una dimensión espiritual y una dimensión psicológica. Y necesitamos de las tres para poder hallar la santidad. Entonces nosotros tendemos como a fragmentar la vida de fe y pensar que no, soy santo en mi comunidad. No, y resulta que tú tienes que ser santo en tu familia, como papá, como hijo, como esposo, como amigo. Pero también tienes que ser santo en todo lo que abarca eso, en todos tus deberes de Estado. ¿Y yo cómo hago para ser santo en mis deberes de Estado? Pues teniendo una armonía o una unidad en todo lo que yo soy como persona. Yo no solo soy ser espiritual, porque si no seríamos ángeles, sino que yo también tengo una biología que necesito cuidar y una parte psicológica que necesito cuidar. Entonces, la pregunta sería entonces, bueno, la parte biológica sabemos que debemos cuidarnos en la hora de comer, de dormir, porque somos templo del Espíritu Santo. La parte espiritual, pues entendemos que necesitamos hacer nuestras prácticas de devoción y bueno, y todo lo que esto implica. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué es lo que estamos trabajando en esta asamblea? Es cómo cuidar mi parte psicológica. Y es lo que vamos a desarrollar ahorita. Entonces, a ver, la parte psicológica, bueno, es como un concepto muy abstracto, pero la primera recomendación que yo les daría a ustedes es el autoconocimiento.
para cuidar nuestra dimensión psicológica, el autoconocimiento. ¿Y cómo hallo yo el autoconocimiento? A ver, pregúntate, ¿quién eres tú? ¿Cómo fue tu historia de vida? ¿Cómo fue la relación con tus papás? ¿Qué creciste viendo? ¿Qué creciste creyendo sobre ti, sobre el mundo? Miren que ahorita en el testimonio de Julie me pareció muy lindo y que es muy cierto. Ella contaba bueno, que todo como que se desbordó a raíz de una ruptura amorosa, pero se desbordó porque fue como la tapita o la gotica que rebosó el vaso. Pero detrás de eso había una historia y habían más cosas que habían que trabajar y descubrir y sanar. Y fue lo mismo que dijeron los otros dos chicos que también hicieron intervención. Necesitamos un proceso de sanación. ¿Y yo cómo hago para sanarme si no conozco mi historia de vida? ¿Sí? ¿Yo cómo hago para estar bien si yo no me conozco a mí mismo? Si yo ni siquiera sé qué es lo que me afecta, qué es lo que me hace feliz, qué me pone triste, qué me preocupa, qué me angustia. Entonces, para poder conocerme, necesito hacer un viaje a mi historia de vida. Y en ese proceso de autoconocimiento yo les recomiendo dos cosas. Primero, mucho santísimo, ir al sagrario, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hay de mi historia de vida que me dolió? ¿Qué de niño me marcó, me hace sentir mal, me hace poner triste? ¿Qué cosas viví traumáticas que yo ni siquiera recuerdo o sé sobre mi historia de vida? Y lo segundo es buscar ayuda profesional, o sea, ir al psicólogo. Y ni siquiera estoy diciendo ir al psicólogo porque sientan pues que están teniendo un trastorno o una dificultad muy grande, no. Ir al psicólogo como un medio de autoconocimiento, porque lo que dijo Julie es muy cierto. Cuando tú estás con tus amigos o cuando tú estás con tu familia, hay muchas cosas que ellos no logran ver en ti porque simplemente no tienen las herramientas o porque tampoco tienen la capacidad para poder decirte a ti cómo eres realmente. Pero cuando tú vas al psicólogo, el profesional está en la obligación de poder identificar eso que hay en ti y ayudarte a ti a identificarlo. Entonces les cuento mi experiencia en esta partecita. Yo entré a mi comunidad cuando tenía 11 años y desde muy chiquita me empeliculé con el tema de sanación interior y yo empecé procesos de sanación en mí y yo iba al Santísimo y yo hice penitencia por amor y bueno, hice muchísimas cosas sobre sanación interior. Y cuando, bueno, yo pues normal, enamorada de la sanación interior, el Señor me mostró muchas cosas de mi infancia, descubrí muchas cosas que no sabía de mí, que me habían dolido, del trato de mis papás cuando era niña, que ni siquiera fue fuerte o malo, sino que fue muy ausente y me marcó mi historia personal. Pero cuando salí de la universidad, para mí representó una crisis muy grande. Yo decía, Dios mío, me siento súper mal. Y empezó a surgir como esa incertidumbre de qué voy a hacer con mi vida, con mi parte profesional, voy a conseguir trabajo, qué voy a hacer. Hasta que yo dije, no, tengo que ir al psicólogo porque de verdad me estoy sintiendo muy mal. Entonces yo llevaba todo un recorrido de autoconocimiento, de sanación interior, pero aún así habían cosas en mí que yo no había logrado identificar en mi historia de vida y que me estaban afectando en este momento. Entonces cuando yo ya fui a terapia, fui al psicólogo, pues empecé a descubrir muchísimas cosas que yo no había podido ver en mí, ni que tampoco mi familia había podido ver en mí. A pesar de que yo me esforzaba y que le pedía al Señor que me mostrara cómo era realmente yo, qué había de mi historia que me dolía, habían cosas que yo no conocía y que necesitaba o que fue necesario como esa herramienta profesional para poder identificarlo. Incluso uno en la universidad, bueno, cuando te estás formando, tú empiezas a descubrir muchas cosas, pero en medio de nuestras inseguridades y nuestros miedos, a veces es difícil descubrir quiénes somos realmente. Y también se hace difícil entender y escuchar la voluntad de Dios, porque si yo tengo miedo, no estoy dispuesto a entender lo que Dios quiere de mí. Entonces, la importancia como de un profesional que te acompañe y te asesore en ese proceso para tú conocer realmente quién eres y qué cosas son significativas para ti y qué son difíciles. Y aquí va como una premisa de la vida que me parece súper importante. Las situaciones no nos impactan por la situación en sí, sino por lo que yo creo sobre esa situación. En palabras más sencillas y más fáciles. A ti una situación no te afecta por la situación en sí, sino por lo que tú piensas o crees sobre eso. Entonces, un ejemplo, dentro que pasa mucho en las comunidades, está la persona ahí y pasa el líder y no lo saludó nunca. Entonces la gente se toca y se resiente, que porque no me saludó, que mejor dicho, que tan odioso, o bueno, un servidor o algo. Entonces uno se pregunta, ¿habrá gente que le da igual que no la saluden, cierto?
pero hay mucha gente que tiene un significado y una trascendencia tan grande que tú dices, ¿por qué a unas personas sí le impacta y a otras no? Y tiene que ver precisamente con tu historia de vida. Para ti, ¿qué significa que no te estén saludando? No, mira, para mí significa que no soy valioso, no, que no soy importante, que lo que yo hago no es suficiente, ¿sí? Pero eso tiene que ver con lo que te dijo el líder o la persona que no te saludó, no, eso no tiene nada que ver con lo que hizo esa persona. Tiene que ver con lo que tú estás creyendo e interpretando de ese mundo. ¿Y tú dónde aprendiste a interpretar el mundo así? Por tu historia de vida. Entonces, necesitamos poder conocer nuestra historia de vida para poder saber por qué las cosas nos afectan como nos afectan. Y a mí esto me parece súper importante, no solo en la vida en comunidad, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. En nuestras relaciones de pareja, muchas veces las mujeres solemos ser muy llenas de pepitas en las relaciones. Y a veces nos enojamos, por ahí mi cara es de mejor dicho, y a veces nos enojamos y ni siquiera entendemos por qué. Y uno dice, pero es que es una bobada, pero yo por qué estoy enojado. ¿Qué significa para ti eso que hizo tu novio que te molesta tanto y te irrita tanto? Ah, que yo le estaba hablando y que estaba mirando el partido de fútbol. Hombre, pues la naturaleza del hombre es difícil distraerlo cuando está mirando el partido de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que te molesta realmente de la situación? Ah, que durante toda mi vida yo crecí con que mi papá fue muy ausente y para mí significa que no soy valiosa o que mis comentarios no son lo suficientemente importantes. Entonces, miren chicos, cómo nuestra historia de vida, lo que vivimos en nuestra infancia, marca lo que somos ahora y lo que nosotros interpretamos y cómo decidimos vivir la vida. Y yo sé que esto es un ladrillo de información, pero me parece que es súper importante que, o sea, que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y porque está muy ligado con el tema de la ansiedad y la depresión, que ya lo vamos a tocar. Entonces, conocer tu historia de vida, porque las cosas te afectan como te afectan. Mire, en testimonio personal, yo crecí creyendo que yo iba a ser religiosa, ¿no? Entonces, a mis 15 años, yo estaba que me iba de religiosa, y yo, mamá, me voy, y mamá, no, pero ¿cómo se va a ver si no ha terminado ni el colegio? Hasta que un día mi mamá me dijo, pues pasó algo en mi familia y mi mamá me dijo, vale, mira que tu tío se va a separar porque dejó embarazada a otra mujer diferente a su esposa. Entonces se van a separar. En ese momento yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y yo decía, pero ¿por qué estoy llorando si ni siquiera pues era como a mí, ni era un tío muy cercano a mí? Entonces yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y en ese momento Dios me dio una gracia súper linda, súper grande y fue entender que yo no tenía vocación a la vida religiosa, sino que yo tenía miedo al matrimonio porque durante toda mi vida crecí viendo cómo los hombres eran infieles y maltrataban a sus esposas dentro de mi familia, por parte de mis tíos y todo eso. Mi papá siempre fue muy buen hombre, yo nunca lo vi de parte de mi papá, pero sí lo vi en la historia de mi familia, entonces yo asumía que si me iba a casar, pues iba a tener que vivir esa realidad y yo no la quería vivir. Entonces yo me metí en la cabeza que quería ser religiosa. Entonces, en ese momento como que descubrí como que una herida grandísima en mi vida que me estaba llevando a tomar decisiones que ni siquiera eran la voluntad de Dios. Entonces, lo importante de poder conocer nuestra historia, nuestros dolores, para poder empezar a trabajar en eso. Y porque nuestra mente, chicos, empieza a hacernos muchas jugadas muy feas. Y en los momentos que menos pensamos, pum, te empieza a tirar cosas fuertísimas y te empieza a tocar, te empieza a poner el dedo en la herida y te empieza a decir cosas que no son ciertas sobre ti. Entonces, por lo menos, ¿qué pasó ahorita en cuarentena? Nosotros, a ver, al hombre por naturaleza le gusta planear sobre su futuro, ¿cierto? Y resulta que ahorita estamos en una incertidumbre total porque no sabemos qué va a pasar mañana, ni en un mes, ni en 2 meses. Entonces, ¿qué pasó nosotros encerrados en nuestra casa? Pues nuestra mente empezó a volar y empezamos a imaginar cosas y empezaron a aflorar todos esos miedos y esas inseguridades que traemos desde niños. Entonces empezamos a creer, no, Dios mío, es el fin del mundo, yo no voy a salir de esta situación, me voy a quebrar, voy a ser un fracasado, nunca voy a conseguir trabajo. Y son cosas que no son ciertas, pero como nuestra historia personal nos lleva a pensar esas cosas, las vemos como ciertas y nos las tragamos entero. Cuando yo empecé cuarentena, yo entré en crisis, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hasta que me detuve y dije, espérate, o sea, ¿yo por qué estoy pensando eso? O sea, ¿quién me dijo que yo iba a ser una fracasada? No, espérate, o sea, tómate una pausa y, y no es verdad lo que estás pensando. Entonces, súper importante el autoconocimiento. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Bueno, no asumo que... Ninguna. Vale.
Si voy muy rápido me dicen también, ¿listo? Entonces, súper importante el autoconocimiento. Y lo segundo que es súper, súper importante, aquí ya vamos a tocar la ansiedad y la depresión, es el tema de la identificación de emociones y la gestión de esas emociones. ¿Qué pasa? Nosotros crecimos en una sociedad donde no se nos permitió sentir, ¿sí? Donde era mal ciertas emociones, ¿no? Entonces, si el niño iba corriendo y se caía y se raspaba, y la mamá le decía, no, 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 no llore, no llore, venga, yo le regalo un bombón para que no llore. O si el niño tenía miedo, la mamá, deje la bobada, ¿usted por qué va a tener miedo? Mire que ya está Cristo, vaya para allá, ¿cómo va que va a tener miedo? Entonces, nosotros crecimos creyendo que ciertas emociones eran malas y más o menos era lo peor del mundo experimentarlo. Entonces, súper importante sobre las emociones saber que no hay emociones buenas ni malas. Simplemente las emociones son agradables y desagradables. ¿Vas a decir Como, algo? pues, qué pena, Valeria, como por ejemplo cuando uno dice, no, es que yo no lloro porque qué pena. Exactamente. Y que pasa mucho con los hombres, ¿no? Ay, pero si usted es un hombre, ¿usted cómo va a llorar? A ver, déjela. ¿Y qué le dijeron? O sea, ¿qué aprendió el niño? Que no podía llorar, que no podía expresar sus emociones, que si se sentía mal, que si se sentía triste era lo peor del mundo. O las mamás también eran muy de, si va a llorar, yo le doy motivos para que llore, ¿verdad? Venga para acá y veré. Entonces, ¿qué nos dijeron más o menos ahí? Que las emociones eran malas y no las podíamos experimentar. Entonces, ahorita de adultos nos sentimos mal y ni siquiera sabemos qué hacer con esa emoción, porque no es agradable, pero tampoco sabemos qué hacer, no sabemos cómo gestionarlo. Entonces, entender que las emociones son agradables y desagradables, ¿cierto? Pero como dijeron todos los muchachos ahorita, las emociones son necesarias y son adaptativas. Entonces, una emoción agradable, la alegría, el amor, a todos nos sienta maravilloso experimentarla. Pero entonces cuando ya empezamos a experimentar el miedo, la tristeza, la angustia, como que nos empezamos a frustrar porque es la idea errónea de que yo no puedo experimentar eso. Y resulta que las emociones son necesarias y son adaptativas. ¿Qué pasa si yo estoy en una casa y se está incendiando y yo no siento miedo? Pues me voy a quedar ahí y me voy a quemar. O si estoy delante de un tigre y el tigre me va a comer y yo me quedo ahí porque no siento miedo. O que yo estoy en una relación y mi novio siempre me hace cosas malas, me hace cosas malas y yo no siento tristeza, pues yo cómo hago para saber que lo que me está haciendo está mal. Entonces, al final las emociones cumplen un factor protector en nuestra vida. El problema es cuando esa emoción ya me desborda y no soy capaz de manejarla. Entonces, ahí la importancia de poder gestionarla. Y aquí la diferencia entre lo que es una ansiedad y un trastorno de ansiedad, que lo dijeron al principio. La ansiedad se parece, bueno, trae emociones asociadas como el miedo, la angustia, la incertidumbre, la zozobra. Y todos experimentamos ansiedad. Que vamos a presentar un examen, que tenemos una exposición, lo que sea, experimentamos ansiedad. Se convierte en algo patológico cuando tu ansiedad es desproporcional a la situación y te impide realizar tus actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, es normal experimentar ansiedad. Se va a convertir en un problema cuando te está impidiendo realizar tus actividades diarias. Y lo mismo con la depresión. La depresión está asociada a una tristeza muy profunda que te va a quitar como la capacidad de experimentar placer en tus otras actividades y también va muy acompañada como un sentimiento de desesperanza. Entonces, a ver, tú te puedes sentir triste. Lo extraño ya va a ser cuando tú ya ni físicamente te puedas mover. Entonces, hay una gran diferencia. No está mal experimentar las emociones, sino que el problema va a estar en cuando esa emoción es tan grande que ya no soy capaz de manejarla ni de seguir con mi vida cotidiana. Cuando yo fui a terapia, una de las razones por las que yo fui a terapia era porque yo no podía recibir llamadas de números desconocidos, ni tampoco era capaz de escuchar WhatsApp que me mandaran un audio. O sea, yo tenía como 30, 35 chats sin abrir, porque la gente me mandaba notas de voz y a mí me daba un pánico impresionante abrirlo. Entonces, ¿qué pasó en mi historia de vida que me hizo como llevar a interpretar de esa manera la realidad a nivel personal, ¿no? Porque también hay ciertos trastornos o ciertas dificultades psicológicas que se dan por causas biológicas. Entonces, puede ser que tú tengas ansiedad o depresión por factores internos o por factores externos. ¿Listo?
Entonces, cuando yo hablo de un factor interno, es que a nivel biológico y químico, tú estás teniendo déficit y necesitas medicación, ¿sí? Entonces, ya ahí es cuando uno debe ir al psiquiatra. Y cuando ya hablo de factores externos, es de qué cosas de mi ambiente me están afectando que me llevan a sentirme como me estoy sintiendo. Entonces, en ese momento, bueno, que yo fui a terapia, que me parece que fue de las cosas más lindas que me pudo haber sucedido, yo empecé, bueno, tiene que ver con mi historia de vida. Lo que pasa es que a los 15 años una persona me empezó a acosar por teléfono y yo le cogí un pavor impresionante a contestar números desconocidos a raíz de eso. Bueno, Valeria, ¿y qué era lo que te preocupaba de contestar esa llamada? No, pues que esa persona me fuera a tratar mal, que fuera a decirme cosas feas. Entonces, tenía mucho que ver como esa creencia sobre el mundo y lo que la gente me podía decir y el significado que yo le estaba dando por mi historia personal. Entonces, por eso es tan importante como el tema del autoconocimiento y el poder identificar en qué momento las emociones me desbordan tanto que ya no soy capaz de gestionarlas ni de regularlas. Entonces, ¿en qué momento buscar ayuda profesional? Cuando haya algo en sus vidas, cuando haya una emoción o alguna situación que ustedes sienten que los desborda y que ya no son capaces de controlarlo, entonces ya aparecen cosas como la evitación o el miedo a esa situación. ¿Se me escucha entrecortado? Sí, un poco, pero ya está bien. De a ratos me escucha entrecortado porque no me habían dicho, qué pena. No, pues yo te escucho bien, no sé. De pronto es el Yo internet también. de él. Te escuchamos bien, sí. Listo, chicos. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Me puedes repetir la última partecita que tú estás diciendo, por favor? ¿Pero desde dónde? Ya, casi lo último, lo último. Bueno, decirles que buscar ayuda profesional en el momento en que ustedes sientan que una situación ya los desborda y que no tiene nada de malo como buscar un psicólogo o querer esa ayuda pues como profesional. Porque, y lo dijeron mucho durante toda la asamblea, ¿no? Como que uno tiene la creencia de que si uno tiene a Dios, pues es suficiente. Así como que si yo tengo mi vida espiritual es suficiente. Y no es cierto. Y miren que esa ayuda profesional, o sea, sin decir que Dios no lo es todo, porque si Dios lo quisiera podríamos ser santos así, punto. Y es cierto. Pero si Dios me está dando las herramientas, pues ¿cómo no usarlas? Es lo mismo que el médico, ¿no? Si a mí me diagnostican cáncer, pues yo no me puedo quedar diciendo, pues el Señor me va a sanar y me va a quedar acá sin ir a buscar esas herramientas que el Señor me dio. Si en medio de esa búsqueda me sano de mi cáncer, pues bendito sea Dios. Pero no me puedo quedar en mi casa ahí esperando, pues, que sucedan no sé qué cosas. Porque muy bien dice la frase, a Dios orando, pero con el mazo dando. Utilizando esas herramientas que el Señor nos está regalando para estar bien. Y entender, chicos, que nosotros no somos seres fragmentados y que esa ayuda profesional también nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual. Y personalmente, y creo que también Julie lo contó en su testimonio, me sucedió así a mí. Yo empecé a descubrir muchas cosas en mí, de mi historia de vida, que me estaban impidiendo como el camino de santidad y que me costaban muchísimo. Entonces ir a terapia fue como ese proceso confrontador de saber o sea, que mi idea de Dios en algunas cosas estaba errada y que por eso me estaba costando tanto. Entonces, invitarlos, no sé, a buscar esa ayuda. Creo que lo que ellos dijeron sobre la ansiedad y la depresión, pues era como al punto, entender que la ansiedad surge por un exceso de futuro, ¿sí? Un miedo, una preocupación por lo que va a pasar más adelante. Y la depresión suele aparecer como un exceso de pasado, ¿sí? Entonces, una culpa, una tristeza, una angustia, pues por lo que fue, por lo que no hice, por lo que no pasó. Y cuando esas situaciones, a ver, es normal estar triste, es normal tener ansiedad, pero cuando eso me desborda y me impide realizar mis actividades diarias, pues entonces ahí tengo que preocuparme y buscar ayuda profesional. Les diría que busquen ayuda profesional, pues si hay dentro de su comunidad como psicólogos o personas que puedan llevar el proceso, bueno, tratar de que sea alguien católico, aunque el hecho de que sean católicos no quieren decir que van a ser buenos, ¿no? Sino que de verdad se informen, busquen, y que el proceso de psicología no solo sea porque tienen un problema súper grande, una depresión, una ansiedad,
sino que también sea una oportunidad para conocerse ustedes mismos y poder como unificar toda la vida, ¿no? Esa parte psicológica con tu parte espiritual, que muchas veces nuestra parte psicológica también frena nuestro lado espiritual, porque cargamos con muchas ideas y creencias que nos dificultan como ese camino con el Señor. Entonces, nada, chicos, ese como que lo que les quería compartir, igual no había mucho tiempito, no sé si tengan dudas o quieran decir algo. Valeria, yo tengo una preguntita. Buenas tardes. Buenas tardes, dime. Mira, mi nombre es Alberto. Lo que pasa es que yo soy tenista, deportista, y mira que he presentado esa sintomatología, digamos, de la parte de la ansiedad. Dado que yo soy acostumbrado, digamos, a viajar, a competir. Entonces, ¿qué tip o qué consejos me podrías para saberlo manejar tú? Bueno, chicos, cuando el tema sobre la ansiedad, bueno, un diagnóstico de ansiedad, sí se necesita como esa ayuda profesional, ¿no? Como el psicólogo que te ayuda a llevar el proceso, porque igual la ansiedad no es solo de causas biológicas, sino que también tiene que ver mucho con nuestras creencias sobre el mundo y sobre nosotros mismos, que fue algo que mencionaron bastante. Pero una ansiedad, pues digamos como algo más natural que nos puede surgir, yo te diría, bueno, el tratar de practicar deporte en tu casa es muy importante, el tema de la respiración, nada de yoga ni nada de esas cosas, no. El tema de saber respirar, ¿no? Es súper importante y me parece que es una herramienta súper valiosa. Y es el hecho de respirar, pero inflando, y pues sí, que el aire llegue a nuestro abdomen y retener la respiración y empezar a soltarlo. Eso nos ayuda muchísimo porque nuestro sistema nervioso está muy conectado con todo lo que tiene que ver con nuestra ansiedad. Entonces, cuando yo empiezo a conectar mi respiración y entonces todo nuestro sistema empieza a regularse. Entonces te diría como eso, que busques ayuda profesional y si quieres me puedes escribir. Yo trato como de orientarte un poquito sobre el tema. Podría decir algo. Listo, muchas gracias, vale. Con mucho gusto. Exacto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para Valeria. Bueno, como que no. Entonces, chicos, Valeria, muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias por haber compartido, por compartir un poco de ese conocimiento que tú tienes, de lo que has estudiado y de cómo has vivido, de ayudarnos a aprender y saber un poco más acerca de lo que podemos estar pasando, lo que nos puede estar pasando, de que es una realidad que podemos estar viviendo y podemos estarla ignorando y que realmente, pues, a medida que va pasando el tiempo, pues puede ser un poco más grave. Entonces, chicos, yo los invito a que este corto espacio que tenemos, antes de que comience la Eucaristía, oremos. Yo invito a mi hermano Daniel. Veo como que creo que Dime. al principio dijeron que si había un espaciocito que para contar como con otro testimonio, alguien escribió por ahí en el chat al principio. Entonces no sé si haya tiempo. No creo que haya el tiempo, pues, porque necesitamos pues, nuestra oración. Sin embargo, pues, como la persona, si todavía está, pues escribirnos por el interno e intentaremos compartirlo en algún momento en una asamblea o también o por el grupo, para hacerlo de una manera como anónima, pues, para que tampoco sea como incómodo para esa persona. Entonces, nada, chicos, yo los invito a que ahí donde están, cerremos los ojos, podamos encontrarnos. Yo voy a invitar a Laura, si todavía está por ahí, a que también nos acompañe en esta oración, a que este sea un momento y un espacio en el que vamos a ver cuánto necesitamos de Dios. ¿Sí? Dios ha puesto en nosotros muchas herramientas, muchas cosas para ser personas felices, personas que podamos encontrar, que podamos conocer, que podamos saber que Él está aquí para nosotros, que no se ha ido a ninguna parte, que está aquí de manos abiertas para que nosotros nos entreguemos a Él, para que nosotros entreguemos a Él nuestra necesidad, para que le entreguemos a Él lo que estamos sintiendo y lo que estamos padeciendo, para que le entreguemos a Él todo eso que
tanto necesita nuestra vida. Esa paz que tal vez necesitamos, esa tranquilidad, todo eso que necesitamos en nuestra vida. Por eso los invito a que en este momento, en esta hora de la tarde, le digas al Señor que lo necesitas. Le digas al Señor que necesitas de Él en este momento que estás pasando, en este preciso instante que puedes estar pasando por un cambio, que lo necesitas. Y si estás pasando por un momento muy bueno, también le digas que lo necesitas. Que no sabes cuánto anhelas tenerlo a tu lado. Que no sabes cuánto necesito de ti. Señor, ven, Señor. Ven porque hoy necesitamos de tu presencia. Ven, dile que lo necesitas. Dile que lo necesitas hoy en tu vida, hoy en tu realidad, hoy en tu vivir, en cada día. Dile que lo necesitas. Dile cuánto lo necesitas. Dile cuánto necesitas de Él. Cuánto anhelas su presencia. Cuánto anhelas ese abrazo. Cuánto anhelas esa paz que solamente viene de Él. Dile te necesito, Señor. Dile te necesito, Señor. Te necesito hoy más que nunca. Te necesito hoy en cada uno de los aspectos de mi vida. Te necesito hoy en mi casa, en mi hogar. Te necesito, Señor. Dile te necesito, Señor. Necesitamos, Señor. Tú eres mi fiel amigo. En los momentos de mis luchas, tú siempre estás allí. Tú eres mi fiel amigo. Tú me das todo de ti, sin a cambio esperar. Tú eres mi fiel amigo. En los momentos de mis luchas siempre estás. En los momentos de mis luchas, tú siempre estás allí. Tú eres mi fiel amigo. Tú me das todo, Señor. Tú me das todo de ti, sin a cambio esperar. Te he sentido en los momentos de victoria. Te he sentido en los momentos en que digo ya no puedo más. Te he sentido cuando más me siento débil. Y a pesar de tantos años, tú sigues aquí. He sentido en los momentos de victoria. Sí, Señor, te he sentido en los momentos en que digo ya no puedo más. Te he sentido cuando más me siento débil. A pesar de tantos años, tú sigues aquí. Sigues aquí, Señor. A pesar de nuestras dificultades, Señor, de nuestras luchas, tú eres el único que se ha quedado en nuestros corazones, Señor, en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades, en medio de nuestras adversidades, por encima de lo que sea, de todo, Señor.
Tú estás en nuestros corazones y esa es nuestra alegría más grande. Esa es nuestro favor de tu parte, Señor. Que tú estás en nuestros corazones, que estás en nuestra vida, que estás en nuestra alma, que estás en nuestro ser, Señor. Y en tu nombre, Señor, declaramos toda sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón. Para ti, Señor, porque somos tuyos, somos tus hijos. En tu nombre, Señor, declaramos victoria. En tu nombre, Señor, declaramos nuestra sanidad. En tu nombre, Señor, declaramos que tú, Señor, eres nuestro Dios. Nos harás santos, nos harás felices, Señor. En tu nombre, porque tú eres el Dios, el Santo y el nombre sobre todo el nombre. A ti, Señor, que siempre has estado con nosotros. He sentido en los